está. Bueno, pues buenas tardes. Pues vamos a comenzar la clase de hoy. Entonces, para recapitular, lo que estábamos haciendo en la clase pasada, ¿alguien se acuerda qué era lo que estábamos haciendo? ¿Qué estábamos intentando hacer? Estábamos haciendo dos cosas, ¿no? Estábamos intentando responder qué es el álgebra y habíamos llegado a que el álgebra es un lenguaje, ¿no? Y también habíamos llegado a que el álgebra formaliza nociones que tenemos y las aterriza, ¿no? Por ejemplo, la idea de una relación la formaliza, la de una partición, o sea, partir algo en varias partes, lo formaliza en la definición de partición, ¿no? Y lo segundo que estábamos haciendo era ver un repaso, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Vimos que en superior 1 habíamos visto relaciones de equivalencia y cómo había una relación de equivalencia, sí, solo sí había qué. Era atractivo. Sí, pero una relación de equivalencia induce qué? Una partición, ¿no? Y la flecha va en ambos sentidos porque también una partición te induce una relación de equivalencia, ¿no? También definimos a los números ZQ, ¿no? Si nos tomamos un número entero, entonces definíamos a ZQ como quién. ¿Alguien se acuerda quién era ZQ? Era un conjunto. El conjunto de las clases de equivalencia que se formaban. Ajá. El conjunto de las clases de equivalencia que se formaban bajo una cierta relación, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esas clases de equivalencia? La clase de equivalencia del 0, la clase de equivalencia del 1, Hasta la del Q-1. y así hasta la clase de equivalencia de Q-1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si Q es igual a 5, entonces ¿quién es Z5? La clase del 0, del 1, del 3. Ajá. Tenemos aquí a Z, ¿no? Entonces Z5, que también se denota como Z partido 5Z, va a ser, tenemos a los enteros y lo vamos a partir en 5 partes, ¿sí? Aquí digamos que la parte de la clase de equivalencia del 0, la parte de la clase de equivalencia del 1, la parte de la clase de equivalencia del 2, la parte de la clase de equivalencia del 3, y así, ¿no? Va a tener estas 5 partes, Z5, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los elementos en la clase de equivalencia del 0? Son los múltiplos de 5, ¿no? Entonces, los elementos que pertenecen a esta parte son aquellos de la forma 5P, ¿no? 5P con P corriente en todos los enteros, ¿no? Entonces, eso significa que, ¿qué elemento se puede ver de esta forma? El 0, ¿no? El 0 se ve de la forma 5 por 0, entonces esto significa que está en la clase de equivalencia del 0, ¿no? ¿Qué otro elemento se puede ver de esta forma? 5, el 15 se puede ver de la forma 5 por 3, entonces esto pertenece a la clase de equivalencia del 0, ¿verdad? Los elementos de la clase de equivalencia del 1, ¿de qué forma se ven? 5P más 1. Se ven de la forma 5P más 1, ¿sí? De nuevo con P corriendo en todos los enteros. Entonces, esto significa que 6, que se ve de la forma 5 por 1 más 1, está en la clase de equivalencia del 1, ¿sí? Y ahora, ¿cómo se ven los elementos de la clase de equivalencia del 4? Se le ven de la forma 5P más 4 con P corriendo en todos los enteros, ¿no? Entonces, un elemento que pertenezca a esta parte, ¿quién sería? El 9, ¿no? O también puede ser el menos 1, ¿no? Porque 5 multiplicado por menos 1 más 4
da menos 1 y esto está en la clase de equivalencia del 4, ¿no? O sea, el P, como corre en todos los enteros, también puede ser negativo, ¿sí? Hasta aquí bien se entiende quién es Z5. Z5 son estas clases de equivalencia. Entonces, cuando yo digo clases de equivalencia, es porque me estoy refiriendo a la relación de equivalencia subyacente a esta partición, ¿no? Y cuando digo que cada uno de esos elementos es una parte, aquí lo vemos como parte, o sea, está particionando a Z en 5 partes, es cuando uso la noción de partición, pero realmente ambas son equivalentes, ¿sí? Por superior 1. ¿Hasta aquí dudas? Bien. Entonces, quiero que noten algo. ¿Qué pasa si tomo P un número entero? Si tomo P un número entero, entonces, ya que esta es una partición, la unión de todas las partes da todo el conjunto, ¿no? Entonces esto significa que la unión de las clases de equivalencia, que van del 0 hasta el 4, me dan todo Z, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Me tomo un entero, entonces ese entero, como esto es una partición, debe estar en alguna parte. Si nos paramos en Z5, esto significa que entonces existe un I que va de 0 hasta 4, tal que P está en la clase de equivalencia del I, ¿no? O sea, como la unión de todas las partes es todo el conjunto, si me agarro un elemento, ese elemento debe estar en una parte, ¿sí? Y luego, como las partes de la partición son disjuntas, va a estar en una única parte, ¿sí? En una única clase de equivalencia, ¿sí? Por ejemplo, el 6 solo se ve de la forma 5 por 1 más 2 por el algoritmo de la división. Este 1 y este 1 son únicos, ¿sí? ¿Aquí dudas? ¿Se entendió más o menos? Entonces aquí, de manera general, sería que existe un I que está en 0 hasta Q menos 1, tal que P está en la clase de equivalencia de dicha I, ¿sí? Y la unión corre de I igual a 0 hasta Q menos 1, ¿sí? Bien. Entonces, la clase de equivalencia representada por P va a ser la clase de equivalencia de P y va a coincidir con la clase de equivalencia de esa I en la que está, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero calcular la clase de equivalencia de 6, entonces ¿quién va a ser? O sea, 6 es un número entero. Como esto es una partición, debe estar en una parte. Aquí vimos que está en la parte de la clase de equivalencia del 1. Entonces la clase de equivalencia del 6 es igual a la clase de equivalencia del 1, ¿sí? Y intuitivamente 6 se ve de la 6 es igual a, bueno, no hace falta notar eso, ¿no? Porque aquí, ¿por qué no hay clase de equivalencia del 6? O sea, ¿por qué no puedo decir que un número se ve de la forma 5p más 6? O sea, ¿qué pasa si yo tengo un número de la forma 5p más 6? ¿No debería existir una clase de equivalencia del 6 que sea diferente a la del 1? Es congruente con 5p más 1. Ajá. O más fácilmente se puede ver como 5p más 5 más 1. Y entonces esto es 5p más 1
más 1. Entonces está en la clase de equivalencia del 1. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí ayudas con los ZQ. O sea, no uso ZP porque no estoy asumiendo que Q puede ser cualquier número. ¿Sí? Bien. Entonces hasta aquí no ayudas. Ok. Entonces hay una parte de las superiores que no repasamos, que fue el hecho de que en superior 1 y superior 2 construyen diferentes estructuras algebraicas, ¿no? Por ejemplo, construyen a los números naturales. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda cómo construyen a los números naturales? Ajá. Se puede hacer de dos formas, ¿no? Se puede hacer mediante los axiomas de Peano o se puede hacer mediante la noción de conjuntos. ¿Sí? Donde el 1 va a ser el conjunto que tiene un elemento, el 2 el conjunto de dos elementos y así, ¿no? Bien, entonces también la clase pasada vimos que era un campo. ¿Que alguien me puede recordar qué es un campo? Un campo es un conjunto con dos operaciones. Una es la suma y otra es la multiplicación, tal que satisface axiomas, ¿no? Para la suma satisface la conmutatividad. ¿Qué más satisface? Asociatividad. ¿Qué más satisface? Ajá, el elemento neutro. El inverso. ¿Y qué más? Para la suma ya sería nada más eso, ¿no? Y para la multiplicación satisface lo mismo, pero con algunos comentarios que tenemos que hacer, ¿no? Para empezar, conmuta, asocia, tiene un neutro, pero este neutro no puede ser cualquier elemento, ¿no? Aquí le pongo como un asterisquito de que debemos de tener precaución porque el elemento neutro de la multiplicación debe ser distinto del elemento neutro de la suma, ¿no? O sea, este se llama 0, este se llama 1 y el 0 no puede ser igual al 1, ¿de acuerdo? Y luego el axioma del inverso, también vamos a tener una restricción, ¿no? ¿Que cuál es? Que no debería ser. Digo que no tiene inverso. Ajá, que todos los elementos, salvo el 0, tienen inverso, ¿no? Porque, por ejemplo, si estamos en Q, un inverso para el 0 sería un número tal que cuando lo divides te da el neutro que es 1, pero esto está determinado, ¿no? O en general, si multiplicas el 0 por cualquier elemento, esto te da 0, ¿no? En lugar del 1. ¿Y es todo lo que satisface el campo? La asociatividad. Ajá. Hay una distributividad que junta como estas dos operaciones y te dice que estas dos operaciones son bien comportadas. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ¿los naturales son un campo? No. ¿Por qué no son un campo? Un inverso aditivo. No tiene inversos aditivos. Pero podemos intentar ver como qué condiciones satisface. ¿Les parece? Por ejemplo, n cumple S1. ¿Y por qué satisface S1? Ajá. Pero cuando en superior hiciste a los naturales, no tenías todavía nociones de los racionales, ni de los enteros, ni de nada de eso. Eso lo hiciste después. Entonces, ¿ustedes cómo justificarían que los naturales sí conmutan? Que la suma de naturales conmuta. Una definición de por qué no. Ajá. Intuitivamente es cierto, ¿no? Porque toda la vida lo hemos tratado como cierto. Como que tengo aquí dos gises, le añado este gis, obtengo tres gises. Pero es lo mismo si comienzo con un gis y luego añado dos, tengo tres, ¿no? Intuitivamente es cierto, pero
como los matemáticos luego se clavan con estas cosas y no pueden dormir, es que existen como las definiciones más axiomáticas, como los axiomas de Peano o la fundamentación conjuntista, que te demuestran ese tipo de cosas, ¿no? Pero como este no es un curso de fundamentos, vamos a suponer que sí conmutas, ¿no? Sin demostrarlo. Lo mismo pasa con la asociatividad. Asocia por el mismo argumento, ¿no? Este tiene un neutro. O sea, depende, ¿no? O sea, si consideramos que 0 no es un natural, entonces no tiene un neutro. Si 0, a ver, antes de aquí, ¿por qué si 0 no está en los naturales no tiene un neutro? Porque te da algo más grande, ¿no? Que ya es diferente. Y si el 0 sí está en los naturales, entonces sí tiene neutro, ¿sí? Y aquí en la formulación sería que tu sistema de axiomas de Peano considere la función sucesión empezando desde el 0, ¿no? Entonces en ese caso sí, bueno. Entonces aquí está como dudoso, ¿no? ¿Y qué pasa con el inverso aditivo? ¿Tiene inverso aditivo? No. ¿Por qué? Por lo mismo, si sumas dos naturales te va a dar un natural más grande y el 0 está antes de todos los naturales, ¿no? De acuerdo. Entonces ya vimos que los naturales no son un campo y no son un campo por muchas cosas que fallan, ¿de acuerdo? Y luego en superior, cuando hacen a los naturales, ¿qué es el conjunto de números que hacen después? A los enteros. ¿Cómo construyen a los números enteros? Por una relación de equivalencia. Mediante una relación de equivalencia, ¿no? Vas a definir una relación ¿en quién? En n cuadrado. En n cruz n. Esto, como es un subconjunto del producto cartesiano de n cruz n, es una relación que relaciona naturales con naturales, ¿no? Y aquí vas a decir que a, b está relacionado con c, d si solo si a más d es igual a d más c, o creo que es algo así, ¿no? Entonces con esta idea ya tienes la noción de que puede restar y eso, pero esto nuevamente no importa, ¿no? Lo que nos importa es, ¿z es un campo? No. ¿Por qué? ¿Qué cosa falla con los enteros? El inverso negativo. Ajá. Z no es campo. Pues no cumple. ¿Cómo lo quise allá? M4. ¿No? Entonces, ¿cómo demostrarían esto ustedes? ¿Tienen como alguna idea? Pues vamos a ver justamente lo que dijo su compañero, que es, vemos esto en algo más grande, ¿sí? Que es Z, es el conjunto de los racionales, ¿no? Y 2 está en Z. Entonces, el inverso de 2 en Q es un medio. Y un medio no está en Z. Y para que esto funcione, ¿qué es lo que debo asegurar? Que como el inverso es único en el campo que está arriba, también debería ser único en el campo que está abajo. Entonces, si hubiera... es esto, ¿no? Entonces, si hubiera un P en Z tal que 2 por P es igual a 1, entonces P debe ser igual a un medio y esto debe estar en Z, pero eso es una contradicción, ¿no? Entonces así demostraría que Z no es un campo, ¿no? Obviamente no es tan formal, estamos como que encajando a los enteros en los racionales, y los racionales son clases de equivalencia, pero bueno, no importa.
Bien, entonces ya vimos que los enteros no son un campo. Después de los números enteros, ¿a qué números construimos? Construimos a los racionales, ¿no? Y nuevamente, ¿cómo construimos a los racionales? Pues mediante una relación de equivalencia, ¿no? Tienes una relación en quién? En z cruz z menos 0, y vas a decir que A, B está relacionado con C, D si y solo si A por B es igual a B por C, ¿no? Esto lo que está abstrayendo es que A partido B es lo mismo que C partido D, ¿no? O sea, lo que pasa es que está multiplicando, pero como aún no lo tiene, lo tienes que relacionar, entonces lo tienes que hacer mediante relaciones de equivalencia, ¿sí? Entonces, bueno, Z es Q es un campo. Sí. Y eso es por las operaciones de toda la vida, ¿no? Proposición Q es un campo. Entonces ya tenemos como el primer campo, ¿no? En el que podemos trabajar. ¿Y qué pasa con Q? O sea, notemos que la cardinalidad de Q, ¿quién es? ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto Q, de los racionales? El S0, ¿no? Que es el conjunto, que es la cardinalidad de los números naturales, ¿no? Entonces ya tenemos un campo, que es Q. Pero Q numéricamente es como muy enorme, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿habrá campos más pequeños que Q? Y la respuesta es que sí. O sea, y es más, van a ser campos que sean finitos. Y esos van a ser los ZQ. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Entonces, bien, si queremos que ZQ sea un campo, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ZQ? Pues tenemos que dar dos operaciones en ZQ que actúen como la suma y la multiplicación, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo se imaginan que se suman los ZQ? Con el módulo. Sí, pero más generalmente es como si sumaras a los elementos individuales de la parte. No sé si se entiende. La definición, la suma en ZQ, donde Q es un número entero, es la siguiente función. Es la función que va de ZQ cruz ZQ en ZQ, que manda, como estamos en ZQ, ¿qué cosas estarían sumando? O sea, los elementos de ZQ no son números. ¿Están de acuerdo con eso, no? Lo que estaríamos sumando serían clases de equivalencia, ¿no? Entonces estaríamos sumando la clase de equivalencia de n con la clase de equivalencia de m. Entonces, esto lo vamos a definir como la clase de equivalencia de cada uno de los representantes sumados.
¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo se hace la suma? Si no, pongo un ejemplo. Ejemplo, sea Z2. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar dos elementos en Z2 y los vamos a sumar. Entonces, díganme cualquier número entero. 7. Y otro número. Menos 1. ¿No? Entonces, tenemos 7 menos 1 que son números enteros, ¿no? Entonces, cada número entero determina una clase de equivalencia porque está en una única parte, ¿no? Entonces, la suma de la clase de equivalencia del 7 más la suma de la clase de equivalencia de menos 1 es igual a ¿quién? A la clase de equivalencia de 7 menos 1, que es la clase de equivalencia del 6, ¿no? Bueno, entonces otra cosa que podemos hacer es, pongamos que agarramos 11 y agarramos la clase de equivalencia del 2. Entonces, ¿esto quién va a ser? La clase de equivalencia de 11 más 2, que es la clase de equivalencia de 13, ¿no? ¿Y la clase de equivalencia de 13 quién es? La clase de equivalencia del 1, ¿no? Entonces, usualmente cuando se habla de los ZQ, se habla de Z12, porque la suma en Z12 es de alguna manera cíclica, no sé si lo ven. O sea, por ejemplo, sumamos 11 más 2, llegamos a 13, pero nos estamos pasando de 12. ¿Por cuánto? Por 1. Entonces es la clase de equivalencia del 1. Entonces, usualmente hacemos esto cuando queremos medir las horas en un reloj, ¿no? Entonces, pongamos que son las 11, ¿no? Y que tenemos un compromiso a las 2. Entonces, en lugar de decir que a las 13 horas tengo ese compromiso, digo que a la 1 tengo ese compromiso, ¿no? No sé si se entienda la suma en Z12 específica, ¿no? Si sumas 7 más 8, es como si te paras en 7 y avanzas 8 en el reloj, ¿no? Sería 1, 2, 3, 6, 7, 8, serían las 3, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Con Z12? Bien. Entonces, aquí hay algo que todavía no hemos aclarado. Y es el hecho de que esta cosa de aquí, esta suma de la clase de equivalencia del 7 más la clase de equivalencia del menos 1, también la podemos ver como la clase de equivalencia del 7 más la clase de equivalencia de ¿quién? Del 11. ¿Sí? Entonces esto te da la clase de equivalencia de 18. Y para que esté bien definida, este número y este número deben caer en la misma parte, ¿sí? Pero la clase de equivalencia de 18 es la clase de equivalencia del 6, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que está bien definida. No sé si han escuchado ese término, que una función está bien definida, que es cuando defines una función en conjuntos que son particiones, ¿no? Que son partes de un conjunto. Entonces, si yo sumo un elemento de acá con un elemento de acá, este elemento va a ser una clase de equivalencia, como la clase de equivalencia del n. Pero el n tiene, ¿cuántos representantes tiene n? Tiene una infinidad, ¿no? Porque son todos los números. La clase de equivalencia de n son todos los números de la forma ¿cuál? 12n más, no, 12p más n. En este ejemplo sería, como es ZQ, sería todos los múltiplos de Q, o sea, QP más N, tal que P corre en todos los enteros, ¿no? Entonces en esta clase está
Q más n, 2Q más n, menos Q más n, menos 2Q más n, y hay una infinidad, ¿no? Entonces, cuando definimos la suma, estamos dependiendo de un representante en específico, ¿no? Aquí puse n, pero pude haber puesto QP más n, ¿no? Q más n, que es justamente lo que hice aquí. Aquí lo veo como 7 más la clase de equivalencia de menos 1, pero a la clase de equivalencia de menos 1 también la puedo ver representada por el 11. Entonces yo tengo que ver que esta suma que estoy definiendo es en efecto una función. ¿Qué significa que sea en efecto una función? Que cuando mando algo de acá a acá, le pega a un único de acá, ¿no? Le pega a una única clase de equivalencia, ¿sí? Entonces, si queremos trabajar con esta operación, tenemos que ver que está bien definida, ¿sí? Entonces, proposición es la suma en ZQ está bien definida. Entonces, ¿cómo demostraré que la suma en ZQ está bien definida? Mira, de hecho, los representantes. ¿Qué significa que esté bien definida? Que no depende de qué número pongo aquí. Da igual si es n, si es q más n, 2q más n, da igual. Entonces, para ver que está bien definida, nos vamos a agarrar un elemento en esta clase de equivalencia, otro elemento en esta clase de equivalencia, y vamos a ver que suman lo mismo. ¿Bien? Entonces, sea... ¿Hasta aquí dudas? Entonces, sea n' en la clase de equivalencia de n, y sea m' en la clase de equivalencia de m. Entonces, que estén en la clase de equivalencia, ¿qué significa? ¿Qué significa que n' esté en la clase de equivalencia de n? Que son de la forma. Entonces, n es de la forma q, p, se dice n, más n, y m' es de la forma ¿qué? QPM más M. ¿Sí? Entonces, ahora lo sumo, y una vez que lo sume voy a ver la clase de equivalencia de la suma y debe coincidir con la clase de equivalencia de n más m. ¿Sí? Entonces, si ahora yo lo sumo, obtengo que esto es igual a, aquí como la q es un factor común, lo puedo distribuir, y eso es por la distributividad en los números enteros. Esto es de la forma QPN más PM más paréntesis N más M. Entonces, si N' más M' se ve de esta forma, ¿qué significa? Significa que la clase de equivalencia de N' más M' es de ZQ es campo. Entonces tenemos que ver si se desfase los axiomas, ¿no? ¿Satisface que la suma es conmutativa? Sí. Sí. ¿Por qué? Se hereda de la conmutatividad de los números enteros, ¿sí? Ah, sí. La clase de equivalencia de n más la de m, la clase de equivalencia de n más m, pero esto, como estos son números enteros, aquí le voy a poner que pertenece a z, se tiene que la clase de equivalencia de m más n, y esto por definición de la suma, ¿quién es? Es la clase de equivalencia de m más la de m. ¿Sí? Entonces la suma sí conmuta en ZQ. Bien, luego sigue la asociatividad. ¿Va a ser asociativa? Sí, ¿por qué? Porque lo va a heredar de los números enteros. ¿Sí? Entonces, ¿quieren que lo hagamos o palomita? Palomita. Luego, el neutro
¿Va a existir un neutro aditivo? Sí, va a ser la clase del 0. ¿Por qué? Porque la clase de n más la clase del 0 es la clase de n más 0, pero como estamos, esto de aquí dentro está en los enteros, entonces es la clase de equivalencia de n. ¿Sí? Entonces sí tiene neutro. Y ahora, ¿inverso aditivo tiene? Sí. Sí, ¿quién va a ser el inverso aditivo? La clase de. La clase de n menos n, ¿no? Porque si sumamos n más menos n, entonces esto es la clase de n más menos n, pero este es la clase de 0, y 0 vimos anteriormente que es el neutro de este espacio, ¿no? Entonces sí lo satisface. Entonces, con todas las operaciones de la suma se comporta bien. Ahora hay que ver la multiplicación. ¿El producto conmuta? ¿Por qué? Porque no sé. Pues lo mismo, ¿lo hacemos o no? No. N2, que la multiplicación es asociativa. Sí. Ahora el neutro multiplicativo. Sí, la clase de. ¿Es claro que hay neutro multiplicativo? Sí, va a ser la clase de equivalencia del 1, ¿no? Porque la clase de equivalencia de n por la clase de equivalencia del 1 es la clase de equivalencia de n por 1 y la clase de equivalencia de n. Entonces, S3 y el inverso multiplicativo. Depende. Depende. Distribución. ¿La satisface? Sí, por cómo se definen las operaciones, ¿no? Entonces aquí el asunto es, ¿los ZQ tienen inversos multiplicativos? Y si tienen, ¿cómo lo hallamos? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Que los ZQ tienen en todos los casos inversos multiplicativos o no? Si no lo ven, trabajemos con un ejemplo. ¿No? Entonces no se desea. Z4. ¿Quién es Z4? La clase del 0, del 1. Tiene la clase del 0, del 1, del 2 y del 3. Entonces, si esto fuera un campo, cada elemento tiene un inverso multiplicativo, ¿no? Entonces, como este campo, bueno, como este conjunto es finito, pues es fácil como intentar multiplicar todos y ver si multiplicado por algún da uno, ¿no? Entonces aquí la maña es agarrarte a 2, ¿no? Entonces, ¿quién es 2 por la clase de equivalencia del 0? 0, la clase de equivalencia del 0, ¿no? ¿Y quién es 2 por 1? 2, la clase de equivalencia del 2. ¿Quién es 2 por 2? 0. La clase de equivalencia del 4. Y el 4 es de la forma 4 por 1 más 0, entonces esto es la clase de equivalencia del 0. Y ahora nos falta un último. ¿Quién es 2 por 3? Es la clase de equivalencia del 6. Que 6 se ve de la forma 4 por 1 más 2. Entonces es la clase de equivalencia del 2. ¿No? Entonces aquí ¿dónde está el inverso multiplicativo de la clase de equivalencia del 2? No. Ninguno, porque ninguno te da 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que 2 en Z4 no tiene inverso multiplicativo. Y esto que implica que Z4 no es campo, ¿no? Entonces, iba bien, pero no satisface una acción. ¿De acuerdo? Entonces, aquí que se imaginan qué es lo que falla. Seguramente ya lo vieron. Solo los Z' son campos. Que solo los Z' son campos. Que solo cuando P es un primo, esto es un campo. ¿Sí? Ya está. Pero podemos todavía jugar con este ejemplo, ¿no?
Porque, a ver, el 2 no tiene inverso multiplicativo. Pero ¿qué hay con los demás elementos? ¿Tienen inverso multiplicativo? El 0 ni se considera. Pero ¿qué pasa con los demás? El 1, pues. El 1 es su propio inverso, ¿no? Entonces notemos que 1 por 1 es 1. Entonces, ¿esto qué significa? Que la clase de equivalencia de 1 es su propio inverso. Y con 3. ¿3 tiene inverso multiplicativo? Sí, el mismo, ¿no? El mismo. La clase de equivalencia del 3 por la del 3 es la clase de equivalencia del 9, y el 9 se ve de la forma 4 por 2 más 1. Entonces este está en la clase de equivalencia del 1, y por lo tanto 3 sí tiene inverso. ¿Tiene inverso en quién? En Z4. Ok, entonces aquí podemos notar algo. Este tiene inverso, este tiene inverso, este no cuenta, pero el 2 no tiene inverso. ¿Y por qué será que 2 no tiene inverso? ¿Alguien se puede imaginar por qué? Mira, porque no se podría transponer. Más que nada está relacionado con que consideramos Z4. ¿Que divide a 4? Ajá. El hecho de que 2, la clase del 2 no tenga inverso multiplicativo es porque, lo voy a poner aquí, 2 no tiene inverso multiplicativo porque el máximo común divisor de 2 y 4 es 2 y esto es diferente de 1, ¿sí? Básicamente por eso no funciona aquí. No sé si se entendió. O sea, por ejemplo, si estamos en Z6, todos los elementos van a tener inversos multiplicativos, salvo el 2 y el 3. Porque el 2 y el 3 comparten factores con el 6. ¿Sí? Y por eso es que cuando te consideras ZP con P un número primo, el P es coprimo de todos los anteriores. Entonces va a existir el inverso. Y de hecho podemos hallar ese inverso utilizando el algoritmo de la división. Y utilizando un teorema de superior 2, que es la identidad de Besot. No sé si se acuerdan de ese teorema, de ese resultado. ¿No? ¿A qué razón? 352. Entonces lo puedo enunciar. Entonces, identidad de Besot. No sé cómo. Pero básicamente te dice. Te dice que se toman dos números naturales el máximo común divisor de n con m es igual a d si y solo si existen a, b números enteros tal que d es igual a n más bn. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan de este teorema? O sea, medio le suena, ¿no? Sobre todo si llevaron teoría de números, aparece. Entonces, ¿qué me está diciendo ese teorema? Es un sí solo sí, no es una bíblica de dos números, es igual a d. Entonces puedo hallar a d. D va a ser la mínima combinación lineal de n y de m. ¿Sí? Y viceversa. Si hallo que d se ve de esta forma, entonces d va a ser el mínimo común divisor, el máximo común divisor de los dos números. ¿Sí? Entonces, solo para que recuerden, ¿se acuerdan cómo se calcula el máximo común divisor? O sea, hay dos formas, ¿no? Una es utilizando el algoritmo de Euclides, pero si no se acuerdan, hay una más fácil, ¿no? Como de, más elemental. El de la primaria.
O sea, por ejemplo, quiero calcular el máximo común divisor de 18 y 12. Esta es la notación para el máximo común divisor. También se puede usar la notación MCD 18,2. ¿Sí? La notación es una. Entonces, ¿cómo hallo el máximo común divisor de 18 y de 12? ¿Cómo? Ajá. A los primos que sean divisores de banco. Ajá. Pues sacamos la factorización prima, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos la factorización prima? De la siguiente manera, pues dividimos por los números primos, ¿no? Esto lo divide 2, esto lo divide 9, esto lo divide 3, esto 3, y entonces esto nos dice que 18 se ve como ¿quién? Como 2 por 3 por 3, o 2 por 3 a la 2. Y podemos hacer lo mismo con 12. ¿Lo divide el 2? Sí, da 6. ¿Lo divide el 2? Sí, 3. ¿Lo divide el 2? No, pasamos al siguiente primo, que es 3. Entonces esto nos dice que 12 se ve de la forma 2 al cuadrado. 2 a la 2 por 3. Entonces, todos los factores que hay en común los agarramos, los multiplicamos y ese va a ser el máximo común divisor. No sé si se entienda. Por ejemplo, 18 tiene un 2 y 12 tiene un 2, ¿no? Entonces 2 es un factor común de ambos. Pero 2 a la 2 ya no es un factor común porque el 2 a la 2 no aparece en esta factorización prima. Luego el 3 es un factor primo común de ambos, pero 3 a la 2 no. Entonces multiplicamos los factores en común y eso nos da 6. Entonces el máximo común divisor de estos dos números es 6. ¿Bien? Sí. Y luego por el teorema va a existir una combinación lineal de estos dos que nos dé al 6, ¿no? Y es fácil de ver porque si agarramos 18 por 1 más 12 por menos 1, esto nos da 6. ¿Sí? Y este va a ser el mínimo entero que se puede ver como combinación lineal de 18 y de 12. No podemos llegar más abajo. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué de este argumento va a depender que ZQ sea o no sea campo? Porque aquí ya tenemos, si esto fuera Z12, aquí tenemos que este es múltiplo de 12, entonces cuando sacamos la relación de módulo, 18 se ve de la forma 6 más 12 por menos 1, el resto es 6, ¿no? Entonces esto nos dice que el 18 pertenece a la clase de equivalencia del 6, ¿no? Y en general, si el máximo común divisor de n y de m es d, pues suponemos que n es mayor que m, entonces la clase de equivalencia de n módulo m va a ser igual a d. Entonces por eso es necesaria la condición de que los elementos sean coprimos para hallar inversos multiplicativos. ¿Sí se entendió hasta acá? Sí. Vale, entonces eso sería todo por hoy. La siguiente clase le continuamos.